Muy buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta nueva lección. Ya estamos en la lección 12. Esto quiere decir que estamos casi por alcanzar el 20% de todo el curso, lo cual es interesante. Pero como siempre lo he dicho, estamos calentando motores. Bienvenidas, bienvenidos a la lección número 12, que es Josué y la conquista de Canaán. Afortunadamente se está grabando nuestra lección. Tú te vas a preguntar por qué vengo yo de mi ropa militar, porque sencillamente me pareció interesante y ve que les mandé una imagen de este soldado, ¿verdad? Porque nuestra clase de hoy es una clase fundamental. Es obligado para mí preguntar, Anita, tarea completa, ¿verdad? ¿Eso qué fue? ¿Eso qué es? No fue tan completa, la verdad, tengo pena, pero no la pude hacer. Anduve de vaga toda esta semana, Nada perdón. más. Ese es el problema de andar de vacaciones. Julián, ¿tarea completa? Sí, Dorita, ¿tarea completa? ¿Sí? Angie, ¿tarea completa? Sí, nomás no supe contestar una. Ok. Susi, Completa, gracias a Dios. Lulu, Ujú. los demás ya me Sí, dijeron que sí. completa, Muy bien, completa. Perdón la muy bien, tardanza, no podía entrar. muy bien. Angie, a ver si Hola, puedes Lulu. modificar un poquito tu cámara, porque te vemos un ojo nada más. Entonces, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a platicar de, en una línea de tiempo. Ya sabes que me encantan las líneas de tiempo. Desafortunadamente con ustedes ahorita no puedo hacer una línea del tiempo, pero tú ya sabes que me gustan las líneas del tiempo. Entonces, si tú puedes hacer una línea de tiempo, vamos a tratar de hacerla. Tú vas a hacer una conmigo. Yo voy a usar algo así como esta pequeña pizarrita para que tú hagas una línea de tiempo, ¿vale? Una línea del tiempo así, ¿verdad? Y aquí tú vas a poner, aquí vas a poner el periodo prehumano, ¿cierto? Pero bueno, Periodo prehumano. Luego te vas a seguir en tu rayita del tiempo. Luego vas a poner otro factor importante que es la caída, ¿cierto? La caída. Y luego vas a hacer otro pedacito por acá y entonces vas a entrar aquí al periodo patriarcal, ¿cierto? Patriarcal. Luego, en tu línea de tiempo, continúas y ahora entramos, después del periodo patriarcal, entramos a la conquista de Canaán. ¿Sale? Entonces, tu línea de tiempo hasta aquí la dejamos. Y si te fijas, en este periodo, entre el periodo patriarcal y el periodo de la conquista de Canaán, tenemos a dos hombres claves fundamentales. Uno es Moisés. Y el otro será Josué. Josué. ¿Te fijas? Entonces, esta es tu línea de tiempo que debes de tener, ¿vale? En esa línea de tiempo va a ser fundamental que tú y yo la podamos entender claramente porque es la que nos va a permitir comprender hoy una verdad eterna que se traduce en ciclos, que se traduce en círculos, que va a ser una experiencia. Ajá. Esta parte, mira, de aquí, acá, que en este caso es la conquista de Canaán, tú vas a encontrar una serie de ciclo aquí, luego otro ciclo aquí, luego otro ciclo aquí, y te vas a ir poniendo una serie de ciclos, pero básicamente todos estarán
al límite o en la línea de la conquista de Canaán. ¿Sale? Tú te vas a preguntar, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué la clase va en este sentido y no como el doctor la ha explicado? Y qué bueno que no ha explicado todo esto el doctor, porque si no, yo no sabría qué darte de clase hoy. ¿Vale? Entonces, si ya lo tienes, entonces ya la tienes acá. Hasta la lección 12 está aquí. ¿Sale? De la lección 1 a la lección 12. Esto es lo que ha sido el desarrollo de nuestro curso. Así que desde que llegamos al momento de la creación, la caída, la manera como Dios fue seleccionando a hombres que van a ser los precursores de lo que aquí Dios formará. ¿Qué es lo que va a formar aquí Dios? Su pueblo, ¿cierto? Moisés es la parte fundamental de Dios para hacer su pueblo. Aquí mismo Dios les da una razón, un propósito, ¿sale? Esta es razón. Una razón y un propósito de existir como pueblo de Dios, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos llegado nosotros en nuestra lección. Y aquí es donde nosotros estamos retomando nuestra lección. ¿Por qué? Porque la lección de ahora, que es la conquista de Canaán, fíjate bien, hasta aquí es un conocimiento dado o dictado por Dios. El crecimiento progresivo que he explicado ha ido aumentando hasta la conquista de Canaán. ¿Vale? Así que si tú y yo pudiéramos trazar esto, te vas a dar cuenta que es una especie de escalones, ¿cierto? Son pequeños escalones que van siendo escalados por el conocimiento, ¿sale? Yo no tengo ya manera de pintar aquí, pero si te fijas, esto es un escalón, es como una escalerita, ¿sale? Mira, entonces es un escalón, un escalón, un escalón, ¿sale? ¿Lo puedes acercarlo para verlo? Sí, claro. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. Gracias. Esto es básicamente una verdad bíblica eterna, ¿vale? Y todo esto es, muy bien, todo esto es la Biblia, ¿sale? Todo el conocimiento que necesitamos tener acerca de la Biblia está aquí. Si me preguntas, ¿qué es la Biblia? Es este conocimiento progresivo hasta la conquista Hasta ese de punto. Canaán. O sea, ¿Vale? hasta ese punto, hasta el Hasta punto este punto. de la conquista de Canaán. Así es. Y tú vas a decir, Señor, espérame, ¿y qué hago con toda la demás Biblia? Exacto, queda como mocha. Bueno, no estamos inventando el hilo negro, mis hermanas. Lo que pasa es que la Biblia después, ¿sale? Después de la conquista de Canaán, todo lo que viene después de la conquista de Canaán son ciclos de ir y venir, ¿vale? Todos serán ciclos, ir y venir. Si tú le quieres poner aquí, que aquí termina la Biblia, estarás correcto. Es decir, estos círculos, si te das cuenta, van a ser círculos como descendentes. ¿Vale? Ahora explico
todo esto. Esto es como si fuera un algoritmo. Ajá. Pregunta. Dime el algoritmo de la suma, Pati Moreno. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el algoritmo de esto? La adición de A uno más más B. uno es una adición. El algoritmo es la forma en como tú acomodas y pones el signo más y el igual. Ese es el algoritmo. Ok, sería A más B igual a. Igual C. Sí. Igual A. ¿Te fijas? El A puede ser el 1, el 10 o el 100 o el 1000. Ajá. Entonces, no importa, pero el algoritmo es esa fórmula. Esto que tú estás viendo es un algoritmo. ¿Me expliqué? Ujú. Ahora voy a explicarlo bien. Tenlo en la mente. Voy a tratar de tenerlo aquí para que tú lo vayas entendiendo. Pero esto es como si fuera, fíjate bien, desde aquí hasta acá es un conocimiento nuevo. Pero de aquí hacia abajo, todo es un conocimiento repetitivo. Todo será una serie de ciclos. Ajá. Ok. Teniendo esto, empiezo a explicar. Si tú te fijaste y ves tu tablita desde Génesis, Dios crea, hace su creación. La creación le inyecta, como ya hemos dicho, su personalidad divina, le da su carácter, le da su imagen, su semejanza. Luego viene la caída y entonces Dios elabora el plan de redención, mismo que va a afectar o que va a alcanzar a toda la creación, a todo el universo, incluyendo al que será el pueblo de Dios, ¿cierto? Después entramos a una serie de selección de Dios de hombres que son los patriarcas. Y son hombres escogidos, que serán el prototipo de cuando Él levante a su pueblo. Cuando llega Moisés, Dios levanta a su pueblo, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cierto? Dios levanta a su pueblo. Y hemos dicho que la salida de Egipto, la entrega de la ley, el concepto de Dios para su pueblo, se lo da a Moisés. Todas esas personas que salen van al Sinaí a recibir ¿qué? Identidad, idioma, escritura, liturgia, concepto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Leyes. Y él dice, por primera vez habito, después del Edén, vuelvo a cohabitar con un pueblo mío. Hace una diferencia entre hombres que no son sus hijos y hombres que son sus hijos. Cuando Dios saca a su pueblo y le dice, ahora te voy a cumplir una promesa que le di a tus padres. ¿A quiénes? A todos los hombres, desde Moisés en retrospectiva hasta llegar a Abraham, y me sigo hasta llegar a Adán, ¿cierto? Cuando estás en el desierto, Dios dice, voy a cumplir mi promesa de tener un pueblo y de darles una tierra. Esa tierra, ¿cómo se le llama? La tierra prometida. Prometida. Ok, pero la tierra prometida es de Dios para su pueblo. Pero geográficamente, ¿cómo se llama? El Canaán. 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 Que es lo que hoy conocemos como Palestina. ¿Vale? Que por cierto, es por ahí de 1900, ¿verdad, Anita? Que se usa el término Palestina. Y, creo que fue en el año 135, después de ese año con Adriana. Ok, pero se le llamó Palestina hasta por ahí de 1900, ¿no?
como una burla. ¿Te acuerdas No, que eso el nombre de explicaba? Palestina, Ajá, adelante. sí, pero eso fue en el año 135, precisamente fue con Adriano, cuando gana la mitad, gana la guerra de Bar Kokhba. En ese momento él expulsa a los judíos de ahí y le cambia el nombre que A ya se Palestina. llamaba, sí, ya tenía otro nombre por sí, ya se llamaba Aelia Capitolina, ¿te acuerdas? Ok, bien. Entonces, esa tierra de Canaán, que después cambia de nombre, pero esa tierra de Canaán es lo que Dios le promete a Abraham. Ahora, cuando tú hiciste tu lección, vimos un periodo de transición entre el patriarcado, el fin del patriarcado y el inicio del caudillismo. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde está el término del patriarcado? Con Moisés. El que sucede a Moisés, ¿quién es? Josué. Y Josué es el último eslabón del patriarcado y es como la transición para el nuevo periodo que conocemos como jueces. Y para que tú me vayas entendiendo un poco, te explico. Si la conquista de Canaán, esto es Josué, Josué, ya está rayado, ya no me vas a entender mucho, pero esto es Josué. Jueces, que es el siguiente ciclo, está aquí. Ya. ¿Vale? Te doy un adelanto. Después de jueces, viene ¿qué? Samuel. Primera de Samuel. Luego de Samuel viene Reyes. la Rey. monarquía. En Periodo la de- monarquía vamos a meter a quiénes? A Saúl, a David y a Salomón. ¿Correcto? Ok. Correcto. Luego de la monarquía tenemos un reino Dividido con Salomón. ¿Vale? Reino dividido después de Salomón. Aquí en la monarquía tenemos que poner a Saúl, David Está afuera, nena. y a Salomón. Ahorita te lo pongo bien. Y a Salomón. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Por favor, indíqueme con su dedo gordo que están de acuerdo conmigo. Que va En el bien. reino dividido, ¿qué pusiste, perdón? Ajá, en el reino dividido, bueno, aquí el reino dividido. Esto es la monarquía, pongo a Saúl, David y Salomón, ¿vale? El reino dividido, pues ya sabes, 10 tribus al norte, 10 tribus al sur. Si le puedo poner una flechita aquí, 10 al norte, 10 al sur. ¿Cómo No, van a ser perdóname, 10 al dos. sur? Perdóname. 2 al sur, 10 al norte. ¿Sale? Espero que me entiendas mis garabatos y mis jeroglíficos y mi letra tan horrible y asquerosa. Pero bueno, pero ya te diste cuenta cómo estoy poniendo ciclos, círculos. Sí. La característica, o sea, estoy hablando de un algoritmo, de un concepto. La característica de cada ciclo, oye bien, es exactamente la misma. A saber, punto número 1, velo anotando por favor. Punto número 1, la voluntad de Dios expresada. Me indicas con tu dedo gordo que ya escribiste para que yo te siga dictando. Número 1, voluntad de Dios expresada. Número 2, apostasía del pueblo.
dedo gordo. Ujú. Número 3, pecado. ¿Cómo? Pecado. Pecado del pueblo. Ajá. Número 4, juicio divino. Número 5, arrepentimiento. Número 6, perdón. Perdón de Dios. Bueno, Bueno, ¿cómo andamos? ¿quién habla? Ahí está ya. Número 7, paz de Dios al pueblo. Recapitulo y tú me vas diciendo, por favor, cuando me equivoque. Punto número 1, voluntad de Dios expresada. Número 2, apostasía del pueblo. Número 3, pecado del pueblo. Número 4, juicio divino. ¿Muy bien? Sí. Número 5, Arrepentimiento. arrepentimiento del pueblo. Ajá. Número 6, perdón de Dios. Número 7, paz Paz de de Dios. Dios Pues, al pueblo. Al pueblo. ¿Te diste cuenta que es una especie de ciclo, estructura? Ese fenómeno lo vas a observar en cada uno de estos periodos. ¿Sale? Por eso, este es un patrón que se va repitiendo. Cuando tú encuentres la explicación y la comprensión de este concepto, ya entendiste la Biblia. ¿Voy bien hasta aquí? wow. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, si te fijas, el conocimiento ha sido progresivo, de menor a mayor. Cuando llegamos al punto en donde Dios le dice, vamos a conquistar, te voy a dar la tierra, pero hay que ir a conquistarla. Entonces se ponen todos armados y van hasta con los dientes y van a una conquista que también se le llama ¿cómo? ¿Cómo está definida Guerra esta Santa. frase? Guerra Santa. Guerra Santa. ¿De qué otra manera también se le llama? Sí. Guerra Santa. Sí. Guerra Santa o ¿El Erem? ¿Erem? Genem. Genem. A ver, Genem. se le llama también H-E-E. Erem. A ver. ¿Cuál Jerem. es? H, ¿qué, perdón? Jerem. Jerem. H-E-R-E-M. M. ¿Sale? Jerem. Jerem. Sí. Entonces, ante lo que tú y yo estamos en la transición de termina Moisés, empieza Josué, viene a conquistar la tierra prometida, porque Josué es lo que trata, la conquista de la tierra prometida, ¿cierto? De Canaán. Sí. Básicamente hay 3 batallas. ¿Cuáles son? La de Jericó. Jericó es una. Ay. Jai. Hay. ¿Y la otra? Bueno, Ahí están. Ay. Nos olvidó. ¿Qué es? Jericó. Jericó, la derrota y victoria en Jai. Y bueno, la codicia de Acán, dice. ¿no? Ya. Esa es la derrota, ¿no? Es derrota, sí tienes razón. Ok, entonces, La codicia de Acán. básicamente de esto trata Josué.
Entonces son como líneas de conocimiento, son como datos que tenemos que ir colocando para tener todo el tinglado. ¿Cómo empieza la conquista? La conquista no empezó diciendo agárrense, agarren sus palos y vámonos, ¿verdad? ¿Quién dijo qué y quién dijo qué al pueblo? ¿Dónde empieza la conquista? Con Josué, Josué, Antes. bueno, Dios no, hablándole a cuando Josué. Moisés le da el cetro a Josué, Moisés ya es anciano, ya es viejo. ¿Y qué dice Josué capítulo 1? Pues lo que Dios le dice a Josué, Sí, la promesa que le da de que estará con él en todo momento, que no lo desamparará, que no lo dejará. voy a Esa es tenerlo la- aquí. Sí, esa es eso es la- cierto. Sí. Vamos a abrir Josué capítulo 1. ¿Sale? 1. Vamos a abrir Josué capítulo 1 y ahí es donde nos vamos a enterar. Dice, el versículo 1 dice, aconteció que después de qué? Después de la muerte de De Moisés. la muerte. Exactamente. Después de la muerte de Moisés, Dios dice, pero fíjate qué interesante, dice, después de la muerte de Moisés, ¿siervo de quién? De De Dios. Dios. Jehová. Siervo de Jehová. ¿Vale? Ujú. Dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Por cierto, no se llamaba Josué. Oseas. ¿Cómo se llamaba? Oseas. Ujú. Oseas. 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 Se llamaba Oseas, hijo de Nun. ¿Esto está en dónde? ¿En qué pasaje? En la lista de Números. los que fueron, de los En que Números. fueron. ¿Qué capítulo? Yo lo, ya, Capítulo. sí lo tengo. Dame un segundito, yo lo tengo aquí. No, tengo. 8. No. ¿Capítulo qué? Ah, sí, es cierto. 13 del 1 al 16. 13 del 1 al 16. Ahí está el nombre de Oseas. ¿Quién ¿Qué le era la- cambia el nombre a Oseas? Moisés, Moisés. Moisés. Sí, Moisés. Josué, ¿qué significa? Josué, ¿qué significa? Jehová salva, Salvador. Salvador. Ajá, no sabía. Ajá. Eso será el Yoshua. Yeshua. O, Sí. o castellanizado, ¿cuál? Jesús, ¿Cuál es el Jesús. castellano de Yoshua? Jesús. 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 ¿Te fijas? Va a estar interesante. ¿Vas amarrando las cosas? ¿Vas captando? Bueno, son muchos conocimientos, pero todos sirven. Así que Dios le habla a Josué y le dice ahora, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate tú, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Hijos de Israel. De Israel. Que en pocas palabras, los hijos de Israel será ¿quién? Su pueblo. Tu pueblo. pueblo. Su pueblo. ¿Vale? Tienes que empezar a identificar que su pueblo. Tu pueblo. Luego ya platicaremos y veremos quiénes son ese pueblo. ¿Vale? Entonces le da la instrucción. Y para esto nombran a esos 12 espías. Los 12 espías van. Los 12 espías regresan, los 12, 10 que dicen Que hay gigantes. que hay gigantes, que no se puede, que nanáis. Solamente ¿quiénes? Caleb. Caleb y Josué. Solo dos Aprovecharon dicen, la- sí se puede, sí podemos. ¿Te fijas? Confían en Dios. Ok, confían en Dios y dicen, Ujú. sí se puede, ¿verdad? Sí. Entonces, se enfrentan a la primer batalla. ¿Cuál es esa? Me de Jericó. La de Jericó. 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 ¿Vale? Y antes, o sea, dentro de esa batalla,
tiene un encuentro, Josué, ¿verdad? Estando en campaña, 5. tiene un encuentro ¿con quién? ¿En qué capítulo se menciona? Con el Pues capítulo 5. A ver, de Dios. levanten su mano, por favor. Levanten su mano, ¿vale? Y por favor, 5, si 13. no se mutean, por favor no hablen, nada más que levante su mano, ¿vale? Grace, ¿a Josué quién se 5 encuentra Josué? se encuentra a un guerrero. A un guerrero. Ese guerrero que representa, ¿quién es ese guerrero? Jesucristo. Jesucristo. ¿Ah? ¿Cómo se...? Dice que es la Levanten su mano y no presentación de digan Jesucristo. nada, si no los voy a mutear a todos. Ese guerrero, bueno, más bien, ese caballero, ¿cómo se presenta a sí mismo? ¿Cómo se autodenomina? Julián. Como el guerrero del ejército de Dios. Dice que él es el qué? El El capitán. Capitán. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Qué más dice, nena? Bueno, se presenta como el capitán del ejército de Dios ¿Correcto? y del Señor. Sí. Que él ya va, Está en la página 59.3. sí. ¿Qué dice Angie? El poder del ejército del Señor que está con él. Ujú. adelante. ¿Ok? Ay, Señor. Y hay una explicación de eruditos alrededor de este pasaje confirmando que efectivamente ese capitán de los ejércitos, ese caballero, ese guerrero, ¿era quién? Una cristofanía. Una Es una cristofanía, es el Señor mismo, ¿cierto? ¿eh? Ok. Exacto. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, es un dato interesante que en la conquista de esta tierra prometida, Dios extiende su favor o alcanza su favor a aquellos que están conminados a morir, pero que hay una extensión de gracia y misericordia para aquellos que crean. ¿Quiénes son aquellos alcanzados? Aquellos. ¿Quiénes son aquellos alcanzados? Angie. De antemano pido una disculpa porque no sé qué le pasa a mi internet y a todo mi equipo que no he podido oír bien. Está bien, no te preocupes. La pregunta, La pregunta es, ¿a quién alcanzó Dios en medio de esa batalla? ¿A quién extendió su gracia y misericordia? a los gentiles, No. ¿Quién No. sabe? Susi. Pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, pero usó No. a Josué y a... No. ¿Quién me dice? A Caleb y a Josué. No. Que no es pueblo de Dios. A Anita. Rahab. Rahab y a toda su familia. ¿Cierto? pues Es son un gentiles. hecho. Ya. Es un dato. ¿no? Exacto, perdón. Sí, pero no son gentiles. Hay muchos gentiles, todos van a morir, excepto estos. Eso es lo importante. Acuérdate, son datos. Estamos hablando de datos, ¿vale? Todos van a tener una función importantísima, pero es necesario que las vayamos destacando. Entonces, estamos armando, yo sé, acuérdate cómo lo hace Pablo y cómo lo hace Arces Pro. Le encanta lanzar datos y datos, problemas y problemas, y al rato no le entiendes ni para dónde jala, y al final le da como el jaloncito al hilo, y entonces todo se ordena. Eso es lo que estamos haciendo. Datos, 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 tal vez inconectados en este momento, pero al final vamos a jalar el hilo y le vas a encontrar la cuadratura. Así que tenemos
a Rahab y su familia. Tenemos a solamente 2 espías que dijeron sí se puede. Tenemos una orden de ir y conquistar una tierra que está ocupada. ¿Por quién está ocupada? Siguiente dato. ¿Por quién está ocupada? Lulú. Está ocupada por los cananeos, que eran un pueblo idólatra. Correcto. Cananeos. Incircuncisos, ¿verdad? Gente idólatra, gente perversa, ¿cierto? Que no tenían conocimiento de Dios, ¿cierto? Pero también había, ¿qué más? Había jebuseos, heveos, ¿qué más? Amonitas, cananitas, desde luego. Y todos, muchos pueblos seminómadas que tenían muchos dioses, que tenían en sus concepciones de sociedad, de justicia, tenían ideas perversas, extrañas, cuyas conductas eran diferentes, distintas, diversas, las cuales Dios dijo, cuando lleguen allí, los van a ver ocupados y los van a ver practicando o viviendo de una manera de la cual yo no quiero que ustedes lo hagan. Entonces, ¿la orden cuál fue? Exterminarlos. ¿Llegar y qué? Exterminarlos. Exterminarlos. Matar a todos. Y la exterminación alcanzaba ¿a quiénes, Vero? A mujeres, niños, ancianos, a todos, hombres, familia, es decir, todo lo que se mueva, acribillarlo, claro. ¿te das cuenta? Era una orden de exterminio, ¿vale? Era una orden de exterminio. Es un dato muy interesante. Y es aquí donde los críticos que dicen acerca de esta acción. Eso está en el punto H de la página 59. ¿Qué dice Betty Buceta? Punto A. Violencia innecesaria. Como violencia innecesaria. Un segundo, Vero. Innecesaria, Un una segundo, Vero. masacre. Betty Buceta. La palabra no me la acuerdo, no sé. Bueno, dice el H. Lee conmigo. La conquista de Canaán ha sido criticada por algunos eruditos como ¿qué? Violencia. Como violencia innecesaria. Violencia innecesaria que no fue aprobada por un Dios amoroso. Pero aquí es donde decimos nosotros, esta es una guerra santa. La guerra santa es básicamente por un ideal ¿qué? Anita, la guerra santa, ¿cuál es la razón o el origen o la justificación de por qué decimos una guerra santa? Porque es ordenada por Dios. Porque es una característica de orden, es decir, tiene una liga religiosa, ¿no? Tiene un sentido religioso, es ordenada por Dios, ¿vale? Así que no estás frente a una pelea, no estás frente a un asunto de ver quién es más fuerte, no, estás frente a una orden irrestricta, una orden que se debe de cumplir. Dios la está ordenando. No es un factor humano, es un factor divino. ¿Será un dato interesante? Claro. Siguiente dato que tú y yo podemos observar. Dios le pide a Josué que exterminen a todos por una razón importante. ¿Qué es lo que quiere evitar Dios? Que su pueblo haga o sucumba. ¿Qué es lo que quiere prever Dios? Dorita. ¿Perdón? Sí.
Sí, ¿Qué es lo que quiere evitar Dios? que no se contaminaran, siguieran contaminándose, ¿no? Eso es interesante, que no se contaminaran. ¿Qué más? ¿De qué otra manera está definido? Pati. Como el sincretismo, que no hubiera Oh, sincretismo religioso. ese Es decir, que no se era revolvieran ese es el religiones. gran temor de Dios en medio de la conquista, que no existiera un sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo siempre lo hemos estudiado en Halloween. El Día de Muertos y Halloween es prácticamente lo mismo. Es difícil distinguir entre la práctica celta, entre el Halloween americano y entre el Día de Muertos mexicano, ¿cierto? Entonces, la fusión de todas esas costumbres se genera lo que hoy tú y yo conocemos como la fiesta del Día de los Muertos. ¿Te fijas? ¿Eso cómo se le llama? Sincretismo. Una unión, un amalgamiento, una suma. La suma de las costumbres de todos estos pequeños grupos regados, Dios dice, si los dejan vivir, los van a contaminar. Claro. Si ustedes los exterminan, que esa es mi voluntad, los voy a exterminar para que ustedes no tengan esa proclividad a contaminarse. ¿No es un poco cruento que un Dios catalogado como un Dios de amor ordene el exterminio de hombres, mujeres, ancianos y niños? Suena primitivo, suena salvaje, suena violento, suena bárbaro, ¿cierto? Sí, poco amoroso. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Será que no hay justicia, que no hay amor de parte de Dios hacia estos pueblos? Distínganme ustedes si hay amor o no. Si hay ese Dios amoroso en medio de esta orden judicial. ¿Quién me dice? Pues, Rafa. Un segundo. Pues en este contexto en especial del Antiguo Testamento, pues no vemos un Dios amoroso. ¿No? Y el tema es que por ahí viene el imagen de Jesucristo. Y viene el Mesías. Vamos para allá. ¿Quién opina lo mismo que Rafa? Que no se ve amor en este Dios. ¿Alguien opina igual que Rafa? Lo que pasa... Un segundo. Pero, un segundo. Betty, ¿quién más? ¿Lulú? Bajen la manota. Bueno, Carita también. ¿Es relativo, no, Abraham? ¿Es relativo? No Porque sé. podría ser amor para el pueblo de Israel, pero no amor para los cananeos. A ver, ¿quién dice que sí hay amor aquí? Obviamente los que ya levantaron la mano ya no. Julián. Lo que pasa es de que Dios primero tiene que mostrar su justicia antes que su amor. Entonces, el amor se ve reflejado en su justicia. ¿Quién opina lo mismo que Julián? ¿Nadie? Ok, a ver. Bueno, Pati dice que está de acuerdo. Yo sí, yo. Pero también. A ver, Ana. También. Susi Santucho. No te vi tu mano. Eran más Los cananeos no habían reconocido la gloria de Dios. Y Dios, ¿estamos de acuerdo? tenía que ser reconocido. Tu pueblo sí, el pueblo hebreo lo había reconocido como Dios. Bueno, a ver, ahí les va. ¿Recuerda?
Recuerdan que dije son datos, 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 datos. Sí. ¿Quién le informa a Rahab de los planes de Dios? Los espías que van a Jericó. Los espías. Pati, porque salta Pati por querer hablar. Ella Pues y sus... Dios, o sea, Dios fue quien se lo reveló. Ella, Ah. cuando llegamos a sus pies, ella dijo, yo ya sé que ustedes van a conquistar la tierra. Ya lo sabía. Pero, dime algo. ¿Quién fue quien creyó el mensaje demoledor que venía? Ella. Rahab y su familia. Al guardar, al proteger a los espías. Sí. Ajá. ¿Qué hace Rahab? Prácticamente está creyendo en ese mensaje, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y qué hace Dios con ella? La salva. La salva. Sí, La a ella y a su perdona. casa, a su familia. Pregunta, ¿eso no es amor? Claro, Sí, amor y claro. misericordia. Entonces, ¿hay amor en esa orden? Por supuesto. Sí, señor. Sí. Hay justicia. Sí, señor. ¿Cuál es la justicia? Para aquellos hombres que rechazan el mensaje de Dios. Todos esos cananitas se enteraron. Todos esos cananitas se enteraron del Éxodo. Sí. Sí. ¿Se enteraron que abrió el mar? Sí, señor. ¿Se enteraron de la península del Sinaí? Sí, señor. Claro. Leían la ¿Se enteraron de la ley? ¿Se enteraron También. del tabernáculo? ¿Se enteraron que Dios vive allí? ¿Se enteraron Todo que eso. Dios tiene un favor para con su pueblo y los protege? Sí, ¿Se señor. enteraron de que venía de lo que le pasó a Faraón? ¿Se enteraron de que la orden ahora era exterminio total? Sí, ¿Y señor. qué dicen ahora? No creo, no quiero, no, No me- no, no. ¿Qué hace Dios hacia con ellos? La justicia. Les aplica, Aplica su justicia. ¿Te das cuenta? Les aplica su justicia. ¿A quiénes les da gracia, amor, misericordia? A Rahab y su familia. A los que creen en él. Sí. A los A lo- gentiles, a Rahab y a su familia. Ujú. ¿A quién más? Pues, Caleb. Josué y Caleb. Pueblo. Dos más. ¿Alguien más? Pues a todos los que Pues a los del creyeron. pueblo de Israel que creyeron. Que ¿Al creyeron. pueblo de Israel? ¿A todo el los- pueblo de Israel? No, No. solo algunos. Ah, ¿te fijas que hay una distinción? Sí. Los que salieron de Egipto, Ujú. ¿qué encontraron? Muerte. Murieron. Ellos no llegaron. Muchos no llegaron. ¿Qué Dios amoroso les aplica la justicia al que dice que era su pueblo? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los que salieron de Egipto Son los que son. son los que son. Dios dijo, ¿en qué pasaje está eso? ¿En dónde lo leíste en tu estudio? Ya lo habíamos leído. ¿No lo leyeron? ¿Números? ¿Números? ¿Qué? Números Yo voy. 13 Cierto. o 13. 14. Ahí está, ahí lo tienen ustedes. Ustedes lo debieron haber leído. Ujú. A ver, ¿quién me dice? Números 13. 13. 1, 16, ¿habrá? Sí. No. ¿No? Ahí está. Ahí está, a ver, espérenme. Déjenme, Voy para allá. déjenme porque algo estoy haciendo mal aquí en mi
en mi teléfono. Número 12, número 13. Lo tengo aquí. Número 13. Ok. A partir del 14 creo que. Números 14. 30. Números 14. ¿Sale? Entonces, fíjate tú. Cuando Josué y Caleb dicen, no son langostas, nosotros podemos. ¿Qué dijeron los del pueblo? Vamos a matarlos, esto no es cierto. Entonces Dios se enoja, habla con Moisés y les dice, dile a este pueblo que. Es en el versículo 23. Exactamente. ¿Qué les dice? No verán la Que tierra. no verán la tierra. No verán la tierra. ¿Por causa de qué? Su incredulidad. ¿Cierto? Y les dice, solamente aquellos que tienen una característica van a entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes son esos? Los menores, los de 20 años. ¿Cómo los define? Dios, ¿cómo los define? Como el pueblo nuevo. Ahí dice, está en el versículo, déjame verte. 31. Los niños. Dice 26. Versículo 31, exactamente, versículo 31. ¿Qué dice? Pero vuestros niños de los cuales dijisteis que serían ¿Cómo? por 3. Hasta ahí. Hasta ahí. Introduciré. Hasta ahí. Sí. ¿Cómo los define Dios? Como niños. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Niños. Pequeños. Niños. ¿No te Inocentes. parece curioso la expresión de niños? Los niños, ¿de qué edad son? De 20 años para Abajo. abajo. Para abajo. Así que de 21 años para arriba, ¿qué les pasó a todos? Adultos. Murieron. Ahora sí que Durante los próximos, ¿qué? 40. 40 años vagarán por el desierto, hasta que se mueran todos. Hasta que se mueran todos. Excepto, ¿quiénes? La nueva generación, Josué y Caleb. Caleb y Josué. Caleb y esos niños. Esos 20 niños. ¿Te fijas? Esos niños de 20 años. Es un dato muy interesante. ¿Vale? Así que ya tenemos casi la mayoría de información para armar la verdad completa. Ajá. Entonces, esta cruzada, Dios la define como una guerra santa, donde hay una justicia aplicada a aquellos que le han rechazado, que vieron los hechos portentosos de Dios en el Éxodo, pero no les importó y dijeron, no creo. Cuando ellos deciden no creer, entonces la justicia de Dios les aplica. Pero la gracia, misericordia, está no para todo el pueblo de Israel, sino para aquellos que creen en su promesa, que son los de 20 para abajo, excepto Josué y Caleb, porque incluso ni al propio Moisés, ¿qué le dice Dios? Que no va a entrar. Le impide entrar a la tierra prometida. Sabemos que al final sí llegó, ¿cierto? ¿No? Bueno, llegó, pero La vio de lejos. La vio de lejos. No, te iba a preguntar otra cosa, si quieres, después de que contesten. Ok, ¿sí llegó o no llegó a la tierra prometida? No ¿Quién llegó. dice que sí La llegó? La- Levante la mano el que diga que sí llegó y sí entró a la tierra prometida. Solo Rafa es un valiente. ¡Ay, ya bajó! Entonces, quiero entender que si no levantaste la mano, dices que él no entró a la tierra prometida. No. Exacto. Pregunta, ¿con quién estaba Jesús en el monte Hebrón en la transfiguración? Pero Con ya no era el Moisés cuerpo de y con Moisés. Eliseo. Elías. Moisés Moisés. y Elías. Ajá. ¿Quién identificó a Moisés y Elías? Pedro. Pedro. Así que no estaba viendo un espíritu, estaba viendo a alguien de qué? Carne y hueso. Físicamente.
Sé que es anécdota, pero está bien, hermanos. Si me lo concedes, así es. Pero tampoco metemos las manos al fuego porque tienes razón. Dios le dijo, no vas a entrar, solo la vas a ver. ¿Cierto? Entonces, y a él le permitió Dios. Sin embargo, al final sabemos que sí entró. Pero bueno, teniendo esta instrucción, Dios les dice, no quiero que hagas concesiones, alianzas. Oye bien, no quiero anfictionías. ¿Te acuerdas que ya hemos hablado de la anfictionía? Bueno, aquí y en las siguientes clases vamos a hablar de este concepto. Pero es importante que lo tengas. Hacer una alianza, hacer una confederación, hacer las paces. Fíjate bien, ser condescendiente con estos enemigos de Dios va a causar el enojo de Dios hacia su pueblo. ¿Vale? Porque Dios no quiere que se sincreticen el pueblo de Dios, el que sí es pueblo de Dios, con los que ya viven allí. Si los dejan vivir, se van a contaminar. Que no si se los mezclen. exterminan, no van a poder contaminarse. No se van a contaminar. ¿Vale? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Qué tiene que ver con la verdad que estamos intentando construir esta noche? Paren bien las orejas. Lo que está diciendo Dios es, no quiero que mi pueblo se contamine, se sincretice y me olvide. Y les voy a dar la tierra, como lo dice el doctor Sproul, les voy a dar la tierra no porque ustedes sean ¿qué? Santos, no porque sean dignos, sino es ¿para qué? Para devolverme a mí ¿qué? Mi gloria. Gloria. Para recuperar mi gloria. ¿Lo leíste, sí o no? Sí. Quiero recuperar mi gloria. Si recupero mi gloria, mi soberanía, allí está. Ahora, he dicho yo que esto es un ciclo. Así como el ciclo empezó cuando Moisés le dijo, cuando Dios le dice a Josué, perdóname, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú toma a estos hombres, cruza el río, vete, conquista la tierra, yo voy a estar ¿con quién? Contigo. Voy a estar contigo. Sí, no te Mira voy que a te abandonar. mando que ¿qué? Que te Que te esfuerces. esfuerces, que seas Y ¿qué? seas valiente. 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 ¿No qué? No temas, no desmayes. El Señor, ¿qué? Estará contigo. El Señor tu Dios estará no te va a ¿qué? abandonar. Contigo. Estará contigo. Y no te va a abandonar. Todo lo Donde demás. Quiera que vaya. que Donde vayas. quiera que vaya. Donde quiera que vayas. Aquí, esa es la promesa. Vámonos al capítulo 34 de Josué. 24 de Josué. Capítulo 34 de Josué. No, 24, No, perdóname. 24. ya no llegó. 24. 24. Ahí está dando una cátedra, un discurso Josué, ¿cierto? ¿Y Yes. qué dice Josué cuando les da una declaración y les dice, ahora ustedes, vean el 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Y si os parece servir mal, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis.
¿cierto? Sí. Y le sigue diciendo, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos. Serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. ¿Cómo empieza? Dándole una promesa. Ve, conquista, Dios estará contigo. Al final, ¿cómo termina? Él renovando el pacto que empezó antes de la conquista, ¿cierto? Josué ya es anciano, ya está viejo. Cuando empieza, la Biblia define, Dios habló a Josué y dice, ¿servidor de quién? De Moisés. Ajá. Moisés, servidor de Jehová. ¿Cierto? Ahora, vete por favor después de este versículo. Entonces, después hizo Josué un nuevo pacto. Y vete por favor al versículo 29. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee? 29. ¿Ya? Venga. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Hasta ahí. Ahora, fíjate bien. ¿Cómo empieza Josué? Siervo de Moisés, siervo de Jehová. Ahora, termina la vida de Josué y ¿qué dice? Murió Josué, hijo de Nun, siervo de quién? De Jehová. De Jehová. ¿Te fijas cómo entra siendo chalán y termina siendo maestro? ¿Ves ese ciclo? Sí. Ese ciclo es lo que tú y yo hicimos aquí. Empieza y termina. ¿Sale? Esto, haciendo un paralelo en la actualidad, ¿qué está haciendo la iglesia? Está conquistando su Canaán. ¿Vale? Sí. Dios nos dio una orden. Salgamos de nuestro Egipto. ¿Cuál es nuestro Egipto? El mundo. Cuando no éramos cristianos, cuando no éramos hijos de Dios. Dios, de acuerdo a Efesios 2:1, nos saca, ¿cierto? Nos da vida, nos saca y nos dice, ahora vas camino ¿a dónde? A la tierra prometida. Yo te voy a llevar, pero tú ya tienes la garantía. ¿Cuál es esa garantía? Tenemos la promesa de estar un día con Dios para siempre. Pero en el trayecto, en nuestra tierra prometida, en nuestro Canaán, ¿qué tenemos? Una tierra conquistada. Y tú y yo la vamos a conquistar. Y tú y yo tendremos que eliminar los enemigos de Dios. Pero tú y yo no tenemos pistolas. Tú y yo no tenemos ametralladoras. ¿Cuáles son los enemigos de Dios en este momento? Hay 3, ya te los dije. ¿La apostasía? Sí entraría. No. La carne. La carne. Satanás. Y el mundo. Exacto. ¿Quiénes siguen a Satanás, al mundo y a la carne? Los que no son hijos de Dios. Los que no creen en... A ellos, ¿qué les hace Dios? ¿Les aplica qué? La justicia como lo hizo en el... Como lo hizo. Su justicia. ¿A quiénes les da gracia y misericordia? A sus hijos. A sus hijos. A los que creemos en Él. Ajá. A los que hemos sido llamados. ¿Te das cuenta? Así que a nosotros nos da gracia, misericordia y nos separa. Pero ¿cuál es la orden de Dios para Josué? No se sincreticen. ¿Cuál es la orden para la iglesia hoy en día?
no No se mezcle. desincretices. Es decir, ¿qué dice Romanos 12? No os conforméis Forméis a a este este siglo. siglo, sino transformaos por Por medio medio de de la la renovación renovación. de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y Agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice en el 1? Os ruego, hermanos, Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos Cuerpos. en sacrificio Sacrificio. vivo, santo y agradable a Dios. Y ahí está la porque es instrucción. vuestro culto. No os conforméis, Ujú. no se sincreticen. En pocas palabras, nosotros estamos llamados a conquistar Canaán para Dios, Canaán. nuestra tierra prometida, y eso nos tiene que mantener fuera del contexto humano pecador. ¿Te fijas? Y si te das cuenta, este ciclo que desde la conquista, solo tú lo puedes poner. Lo voy a poner hasta aquí abajo. Aquí lo voy a poner. Bueno, lo voy a poner acá. Iglesia. ¿Vale? Ya te fijaste que este ciclo de la iglesia es el mismo en todos lados. Solo voy a dar un adelantito, ligero adelantito, de las clases que vienen posteriormente. Después de la conquista de Canaán, ¿qué hace el pueblo? Debate. ¿Qué hacen en el periodo de los jueces? Apostasía, pecado, juicio, disciplina, arrepentimiento, perdón, paz. Por los siguientes 350 años, ¿qué está haciendo el pueblo? El mismo ciclo. ¿Ya te diste cuenta? Sí. ¿Qué hacen cuando termina el periodo de los jueces? Empieza Samuel. ¿Cómo vive el pueblo de Dios con Samuel? Paz. Reclamando un Dios. Un rey. Un rey. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué dice Dios? No les conviene, pero lo queremos, pero no les conviene, pero lo queremos. Está bien dárselos. Ven los resultados. ¿Qué es? Apostasía, pecado, juicio, arrepentimiento, perdón, paz. Otra vez, ¿qué hace Dios? Vuelta el ciclo. ¿Te fijas? Dios pone la monarquía. Esta monarquía, ¿quiénes son? Saúl, David, Salomón. Sigue el pueblo ¿cómo? Olvidándose de Dios, pecando, apostatando. Dios les envía juicio. ¿Cómo envió Dios el juicio? ¿A través de quién? Salomón, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Reino, ¿qué? Dividido. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo viene el ciclo? ¿Es exactamente el mismo ciclo? Así que, por eso he dicho, hasta allí termina la Biblia. Porque cada ciclo tiene esos 7 factores que son, si quieres concederlo así, paz, luego apostasía, pecado, juicio, arrepentimiento, perdón, paz. Y vuelve a regresar. Paz, apostasía, pecado, juicio, ¿te fijas? Perdón, arrepentimiento, perdón, paz. Y Hasta el sol de hoy. Y vuelta otra vez.
y vuelta otra vez. Y así fue con la monarquía, y así fue con el reino dividido, y así fue con Esdras y Nehemías, hasta que se acaba y Dios dice, se acabó. No más ciclos. Ahora hay un periodo de compás de espera porque viene el día grande y terrible de Dios. ¿Cuál es ese? El periodo intertestamentario. ¿Cuándo se rompe? Cuando viene otra vez la palabra de Dios. Y entonces, fíjate bien, ¿recuerdas esta escalerita? Bueno, ahora, terminando el periodo intertestamentario, entonces tenemos que, fíjate bien, 400 años, ¿sale? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos en los evangelios, ¿qué tenemos? La palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Tenemos la palabra de Dios. Y esto que ves aquí, el doctor Sproul lo relacionó ¿con quién? Esto es solo para aplicados a los que dijeron, oh. Con Jesucristo. Jesucristo. Con lo que hizo Josué. Sí, sí, sí. ¿Con quién? Con la venida del Espíritu Santo. No. Ya lo dijeron. Con Jesucristo. No, Josué. escucha. con A ver, Josué. va otra vez. Okay. Después del periodo intertestamentario, Dios vuelve a hablar a su pueblo. Entonces viene el periodo ¿de qué? Del Evangelio, del reino de los cielos, la obra de Cristo. Esto lo relacionamos ¿con quién? Con la renovación del pacto. Con Josué. Josué. Así que Moisés, ¿qué es? Moisés es el precursor, ¿no es cierto? Sí. Fíjate bien, Moisés viene siendo la pieza clave del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿quién es? Juan. Jesús. Jesucristo. ¿Vale? Ahora, Dios vuelve a hablar. ¿Dios qué hace? ¿Conquista qué? Conquista la tierra prometida para su pueblo. ¿Qué hace Jesús? Conquista su Conquista reino. la nueva tierra prometida. ¿Para quién? Su iglesia. Para la iglesia. ¿Esto qué es? Es el sinónimo de la ¿qué? De la conquista de quién. Canaán. De Canaán. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace la iglesia? Ahora va a conquistar Canaán. ¿Qué apareció aquí? ¿Quién apareció aquí? Josué 5, ¿lo leíste? Sí. ¿Quién apareció? Josué. El guerrero. El guerrero. Cristofanía. Capitán Cristofanía. ¿Quién aparece aquí para efectuar la conquista Cristo de mismo. nuestro Canaán? Cristo mismo. No. No, Cristo. No. No. Cristo no. Ay, pues yo dije el Espíritu Santo. Ay, pero lo dijiste antes. No, Pero tienes razón. Claro. El Espíritu Santo. Josué. Yo lo dije. Ok, están bien. Perdóname, no lo escuché, pero tienes razón. El Espíritu Santo. ¿Quién es este Espíritu Santo aquí? En la conquista de Canaán. El capitán. Es El guerrero que se apareció. Así es. Jesús. ¿Quién va a triunfar y a darles la tierra prometida en Josué?
Dios mismo. Dios. Ajá. ¿Quién nos va a dar la victoria a nosotros en nuestro Canaán? Dios mismo. Ajá. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que entendemos ahora? Fíjate bien. ¿Ya viste acá? Fíjate, puse aquí la conquista de Canaán. ¿Sale? Sí. Y ahora, fíjate bien, después de allí me vengo bajando y ahora pongo aquí a la iglesia. La iglesia, ¿En dónde? Cristo. Cristo. En la Cristo. misma, en el mismo ciclo. Ciclo, exacto. Que se ¿Te das repite. cuenta? Por eso, Sí. fíjate bien, todo esto, ya no tengo forma de rayar y no tengo otro pulmón conmigo, pero espero que me entiendas. Mira, voy a trazar un pico aquí, así, ¿vale? Todo esto se resume ¿en qué? En La lo mismo. iglesia. Y todo esto apuntó ¿a quién? A Jesucristo. A Jesús. Ajá. Todo esto apunta ¿a quién? La redención. A la redención. Y fíjate bien, la conquista de Canaán, esto que sucede después de que se forma el pueblo de Dios, es exactamente lo mismo que se forma después de que Jesús muere en la cruz. ¿Qué es lo que se forma? La iglesia. Esto es una iglesia. ¿Te fijas? Esto que es la iglesia es que el Canaán de Josué. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué, muchachos? Sí, pero Otra vez, por favor. Necesito como repeat me. Repeat me, please. Por favor. Repeat me, please, pero slowly, please. Slowly. Ok. Sé que es complejo, sé que es difícil, pero si lo hacemos de esta manera, lo vamos a entender perfectamente. Ajá. En la línea de tiempo, después del Éxodo, lo voy a poner de otra manera. Después del Éxodo, lo que viene es la conquista. ¿Vale? Lo voy a resumir más. La conquista. La conquista será, fíjate bien, lo mismo después, ¿con quién? Con los jueces. Después será lo mismo, ¿con quién? Con Samuel. Lo mismo con monarquía. Después, lo mismo con el reino dividido. Después, si tú lo quieres poner aquí, le podemos poner la reconversión de Israel, que esto es Esdras y Nehemías. Y después de esto hay un periodo de silencio. Este periodo de silencio se interrumpe cuando Dios ejecuta un juicio. ¿Vale? Un juicio. Ese juicio, ya lo explicaré después, pero ese juicio son, fíjate bien, aquí, en el reino dividido, tenemos dos juicios. ¿Cuáles son? Siria y Babilonia. ¿Cierto? Estos son los juicios. Pero después de la reconversión viene el silencio de Dios y viene otro periodo, ¿cómo? El periodo intertestamentario o el compás de espera del que he hablado siempre. ¿Te fijas? El compás de espera. ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo se acaba este periodo?
Está muy fea mi hoja, 400 pero años. la voy a usar. ¿Cuándo termina ese periodo? Acuérdate que tengo acá mi línea y vengo poniendo círculos. ¿Perdón? Cuando llega Juan el Bautista. Cuando viene los evangelios. ¿Sale? Y esto es igual a ¿qué? A la conquista por parte de la iglesia. ¿Vale? La conquista de la iglesia le viene otro gran círculo. Voy a poner aquí la iglesia. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el círculo? ¿La conquista de quién? De Canaán. De nuestro Canaán, que es lo mismo que ¿qué? La conquista en la vida cristiana. ¿Te fijas? ¿Cuándo se acaba esto? Cuando viene, tal vez lo debía haber puesto de este lado. Pero mira, lo que voy a poner va acá, pero yo lo pongo acá, ¿sale? Viene ¿qué? Un juicio. ¿Cuál es ese juicio? La gran tribulación. ¿Te fijas? ¿Cuándo se termina eso? No, esto ya no viene acá. Esto ya, la gran tribulación, cuando aquí viene otro periodo en medio. Fíjate bien, ¿cómo se llama esto? Milenio. Luego que viene, trono blanco. Y luego que viene, eternidad. Del lado de la línea del juicio, ¿qué viene? Satanás en el infierno. ¿Sabe? Este juicio viene, ¿en dónde? Este juicio viene aquí. Aquí. ¿Te fijas? O sea, abajito de esto. Después de Siria, después de Babilonia, viene el compás de espera y viene el juicio. ¿Cuál es el juicio? El juicio al pueblo de Dios por haber crucificado a Jesús en la cruz. ¿Ya te diste cuenta? Te lo voy a esquematizar de una mejor forma para que podamos tener un panorama esquematizado de toda la Biblia. Lo vamos a entender muy fácil, ¿sale? Sé que es mucha información, sé que es muy pesado, pero me estoy adelantando en clases, pero quise dar una recorrida completa para que tú y yo podamos entender este asunto de los círculos. De los ciclos. Porque, fíjate bien, todos estos ciclos son la flecha que apunta ¿a quién? A la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso hemos dicho, toda la ley, todos los profetas apuntan a la redención. ¿Vale? Y, fíjate bien, desde la conquista de Josué, es decir, desde aquí, todo lo demás solo es una forma diferente de decir lo mismo. ¿Ya me entendiste? Wow. Sí. Después de la conquista, todos los periodos son formas diferentes de decir lo mismo. Amo a mi pueblo, les quiero dar paz, pero ellos solo quieren pecar. Se alejan de mí a través de la apostasía. Los castigo, los diezmo, se arrepienten, les doy mi perdón, los restauro. Vez tras vez es la misma historia. ¿Te fijas? Así que después del Éxodo, todo es lo mismo, solo de diferente forma. Como dijeran en mi pueblo, la misma gata, solo que revolcada. ¿Dónde se acaba eso? Donde Dios dice,
se acabó. No estoy dispuesto a... Ya se me perdió mi hoja. No estoy dispuesto a seguir aquí. Cuando Dios dice, se acabó, no vuelvo a hablar con el pueblo. Todas las formas de hablarles se acabaron. Ya no hay más. Ahora viene el juicio. Pero Dios, que es grande en misericordia, todo eso que apuntó a la redención, que es la cruz, ahora se va a cumplir. Y bifurcación. Para mi pueblo, juicio. Para mi nuevo pueblo, gracia y misericordia. Lo mismo que obtuvieron aquí los niños de 20 años para abajo y Rahab y su familia. ¿Ya me expliqué? ¿Me expliqué, muchachos? Sí. ¿Quién me da un resumen? Puro verito. Eso estuvo muy bueno. Quiero comentarios. Yo quiero comentar. Primero que nada, antes que otra cosa que pase, Fernanda, ¿podrías poner tu camarita? Fernanda. Sí, claro. Un momentito. Sí, claro, gracias. Invité a Fernanda para tomar la clase el día de hoy, y me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar, Fernanda. Hola, buenas noches. Hola, Fernanda, buenas Mucho noches. gusto. Muchas gracias. Esto es nuestro grupo de estudio bíblico de los martes. Siempre estudiamos muchísimo más complejo. Hoy estuvo Papita. Y yo lo veo muy denso, pero muy revelador. Ok. Bueno, si gustas, Fernanda, te podemos estar esperando todos los martes a las 7 de la noche. Tenemos un estudio, una carpeta para estudiar, ¿verdad? Estoy un poco limitado porque yo soy de pizarrón, pero como estoy en línea, no puedo usar mi pizarrón y por eso hago esto, ¿verdad? Pero les voy a preparar, porque no me dio tiempo terminarlo, es la verdad, pero lo voy a terminar para mandárselos y poderlo explicar, si es necesario, la semana que entra. ¿Sale? Comentarios. Pati Moreno. Yo no quería comentar. Hasta como yo. Es que, Abraham, yo tengo una duda existencial. Venga. Si Dios tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas, yo no entiendo por qué si Abraham ya había llegado a Canaán, ¿por qué tuvo que mandarlos a Egipto y después regresarlos a Canaán? No entiendo por qué, porque a mí me decían, pues para preservarlos, porque había habido el hambre. Pero si estaban los cananeos en Canaán, pues es que sobrevivieron al hambre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo no entiendo por qué Dios hace las cosas tan difíciles. Porque así como en esto, en toda la vida, Dios siempre se va por el camino más difícil y yo realmente no entiendo por qué. Okay. Porque básicamente la respuesta es muy simple. Porque el hombre, aun cuando sea su hijo, es un hombre proclive a la rebeldía. Es un hombre que no quiere obedecer a Dios. Por naturaleza, huimos de Dios. Y lo que Dios hace es acercarnos a través de su disciplina, aunque suene paradójico, pero nos acerca a estar cerca de Él, porque Él sabe que de entrada nosotros queremos huir siempre. Y la manera de preservarnos en esa eternidad es a través de la disciplina, a través de jalarnos. ¿Por qué? Porque un día, en la glorificación, no va a haber pecado en nuestro cuerpo. Entonces la proclividad al pecado va a terminar. Mientras tú y yo seamos humanos, nuestra proclividad se inclinará hacia el pecado. Así como Adán y Eva se inclinaron al pecado, tú y yo estamos inclinados a pecar. Pero el Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, nos hace que no pequemos y nos jala y nos trae. La disciplina ayuda a que no nos perdamos. Jesús dijo, si estos días no fuesen acortados, ninguno sería salvo. En el pueblo, para entrar,
para entrar a la tierra prometida, ¿qué dijo? ¿Ustedes no me creyeron? ¿Vieron todo lo que hice? ¿No creyeron? No entran. Por eso he dicho siempre, no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Pero es por eso, por esa oportunidad. Muy difícil. ¿Sí? Y como dijo Teofilito, seguirá. Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, no lo hago. ¡Ay de mí! ¿Y qué dice Pablo en Filipenses 3? De muerte. Dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Te fijas? Ahí está. Así es. Nena campaña. Ya se nos fue. Ay, Abraham, mira, yo estoy así como la hoja que tenía, la primera hoja, con rayas, círculos, palitos para allá, palitos para acá, bien enredada. No, sí voy entendiendo, o sea, vas avanzando y yo voy ahí como atrasito. Me quedo con esto, me quedo con esta parte que ver que como era antes es ahora, o sea, así como, o sea, ver esa parte que terminó con Josué y lo podemos reflejar en este tiempo, pues eso está claro. Me encantaría que si pudieses tomar una foto a esa hoja y mandárnosla en el grupo, o sea, pero tal cual así como está, porque como mientras ibas hablando, ibas rayando, pues sería como recordar un poco lo que hablaste hoy aquí. Me gustó la clase bastante, pero sí estaba bien apretadita, bien densa. Pero sí, muchas cosas que no sabía, pues ya las sé. Muy bien. Gracias, Abraham. Gracias, nena. Grace. Grace. Me gustó la clase. Hoy sí le entendí con palitos y manzanas. Así me gusta. No, es maravilloso cómo nos estás llevando a los puntos, ver cómo, pues es que somos como el pueblo de Israel, damos vueltas y vueltas y hay veces no entendemos y Dios nos tiene que traer otra vez otra vuelta para ver si así en la siguiente le captamos, pero somos carne. Gracias por la clase. Hombre, ¿de qué? Angie. Angie, tu comentario. Angélica Rodríguez. Bueno, en lo que llega. Yo creo Dorita. que no escucha. A ver. Angie, no nos escuchas. Ay, es que me llega su palabra como quién sabe cuánto tiempo después, están congeladas. Ya. Mucho. Ay, pues primero yo me quedo y cada vez reafirmo que Jesús está de tapa a tapa. Y, por ejemplo, me gustaba cómo decía el señor Sproul que el capitán, ¿verdad?, de ese ejército era el que iba a comandar, no Josué. O sea, el que les va a llevar la victoria era el capitán, ¿verdad? Y ese se supone que es una semblanza de lo que es Cristo. Entonces me gozo mucho primero en encontrar a Cristo en cada lugar y cómo Dios todo nos apunta a Cristo y que efectivamente, o sea, el Canaán, y contestando lo que decía Patti, yo creo que el Canaán lo tenemos siempre porque en diferentes aspectos, en diferentes situaciones, en unas áreas salimos de ahí y llegamos a Canaán y luego en otra área de mi vida estoy como que en un Egipto y vuelvo, o sea, como que es como un ciclo donde vemos que Dios nos ayuda a vencer en Cristo Jesús ahora. Bien. Lo que tengamos que vencer de nosotros mismos. Bien. Pero en sí, pues me encanta ver muy bien, Angie. Como El Salvador. Bien. Gracias, Angie. Dorita. Sí, igualmente, pues sí me gustó igualmente la clase, se me hizo muy interesante y ver la similitud que tiene Josué con Jesús, ¿no? Con Jesucristo, ¿no? Esa gran similitud. Y pues me quedo con la promesa, ¿no? Que Dios va a estar conmigo y que tenemos que vencer. Amén.
Julián. Sí, pues al igual, ¿no? Jesús les dice un texto en Lucas que el Señor Jesús se para a leer las Escrituras y en los versículos dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según la costumbre entró a la sinagoga el día de reposo, bla, 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 y abrió el libro del profeta Isaías y donde estaba escrito y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad, bla, bla. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces, para mí, todo lo que tú nos acabas de narrar, el Señor Jesucristo en este pasaje nos hace ver que todos esos eventos que se escribieron en el Antiguo Testamento se cumplieron en él. Y de esta manera ahora se formó la iglesia a través de esto y estamos en la misma similitud de todo hasta Josué. Bien, gracias. Sí. Pero... Ay, Abraham, pues yo como todos, Dios se reveló de una manera, siento, muy especial para todos. Y pues Dios es el que te conduce, ¿no? Y el Espíritu Santo para darnos todas estas revelaciones. Y puesto, todos los caminos, el dicho, llevan a Roma. Y yo lo cambio, todos los caminos llevan a Jesucristo. Correcto. Todos los logaritmos, todos los círculos, todo lo que nos fuiste así gráficamente explicando, perfectamente entendido, apuntan a Jesucristo, a la redención, ¿no? Y lo último, así yo también me quedo, la promesa de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y por último, pues yo en mi casa serviremos a Jehová. Hay mucho, Abraham, todavía mucho que queda, ¿no? Que quisiera uno como extenderlo más, pero pues ya queda poco tiempo, ¿no? Gracias, Vero. Gracias. Sí. Gracias a ti, Dios te bendiga. Hombre, Rafa. Estuvo muy padre la cosmovisión que vimos. La verdad es que resume la Biblia muy padre. Es algo que me gustó mucho. Pero el segundo punto que me gustó mucho es cómo vemos a ese Dios de justicia y de amor, ¿no? Que aparentemente es un Dios de exterminio, pero hay un propósito detrás de todo eso. Y es por amor. Y finalmente es ese hilo de oro que atraviesa toda la Biblia, que es Jesucristo. Y hay un porqué. Entonces me gustó eso, lo que explicabas de cómo todos los cananeos vieron los milagros y prodigios que hace con el pueblo de Israel, y ellos siguen de rebeldes y no quieren voltearlo a ver. Entonces, pues ese es un tema que podemos ver actualmente, es doloroso, pero la gente que no esté con la iglesia, que no esté con Jesús, con Dios, pues va a tener otro final, ¿no? Bien, gracias, Rafa. Anita. Pues me encantó la clase, se me hizo muy interesante y aparte como que sí lograste unir todos estos eventos y llegar hasta el final. Dios lo hace así y eso es muy reconfortante porque sabemos que Dios ha cumplido y seguirá cumpliendo, ¿no? Me gustó mucho la parte de esta visión que nos diste acerca de las conquistas, porque nosotros ahorita en nuestra mentalidad actual, o sea, una conquista de tal índole la vemos como invasión y la criticamos y la juzgamos y nos enojamos, ¿no? Pero pues realmente así es el mundo, así ha sido el mundo desde los inicios. Y pues bueno, esta parte de Dios es otra cosa. Me gustó mucho. Bien, muy bien. Gracias, Vero. Pati, ¿querías decir algo?
Sí, quería preguntarte si no se le podría añadir, porque yo a mi gusto le añadiría otro escaloncito al conocimiento cuando viene Cristo, porque después de la venida de Cristo, yo siento que sí hay más conocimiento, porque fue la revelación perfecta de Jesús, más el conocimiento que tenemos del Espíritu Santo. No, ya no, Aunque se repite otra vez el círculo en nuestras vidas, el ciclo, pero yo sí le aumentaría un escaloncito más de conocimiento. pero no en esta clase, Pati. Ah, ok. No es cierto. Tienes toda la razón. Lo vamos a hacer, vas a ver. Voy a hacer todo el esquemita, es que sí está complejo. Yo mismo dije, a ver, espérame, ¿cómo lo aterriza? Pero lo vamos a hacer, ¿vale? Bien, ¿quién me falta? Lulu, cerramos contigo. Ajá. Fíjate que, Abraham, al principio cuando yo empecé a leer la Biblia, sí se me hizo un Dios muy injusto, muy cruel, efectivamente, porque se morían niños, que dices, bueno, todavía los grandes, ¿no? Pero los niños. Y conforme pues he ido aprendiendo, pues sí entendí el propósito y entendí que Dios no era malo, ¿no? Que Dios prácticamente le dio la oportunidad a todos para arrepentirnos, para conocerlo y todo. Mi pregunta es la siguiente, los que entran a la tierra prometida junto con Josué, dices que eran de 20 años para abajo, entre ellos pues todavía una edad de inocencia la mayoría y a lo mejor otros ya conscientes también, quizá pecadores, pero que no tenían todavía esa maldad, ¿no? Todavía ellos hubo una coladera después de los que entraron, ¿no? Todavía hubo una coladera, porque una cosa es entrar y otra cosa es permanecer, ¿no? Correcto. Y la característica, perdóname, la característica de esos niños es que no estaban circuncidados. Ah, claro. Okay. Es un dato muy interesante. Leanse el capítulo 14. Vas a ver que no estaban circuncidados. Los circuncidan y entonces entran a la promesa. Okay. Pero esto, o sea, ese era el sello prácticamente de que eran... Exactamente. Pero, ¿qué más ibas a decir? Perdóname. Sí, y efectivamente yo ya me había dado cuenta en cada historia, después de leer varias veces el Antiguo Testamento, que sí, se repetían esos patrones, ¿no? Esos patrones de caer en pecado, en apostasía, en idolatría, luego en arrepentimiento, y cuando realmente Dios ve un corazón arrepentido, honesto y todo, pues los salva, los perdona y vuelve a derramar sobre ellos su misericordia. Entonces, pero sí es nuestra vida, en lo individual lo podemos aplicar a nuestra vida efectivamente, ¿no? Entonces, cada uno de estos círculos es nuestra vida. Ahí voy. Ahora, esto es interesante y es importante. Así como Dios, los que entraron no eran todos los que iban a la tierra prometida, la iglesia, no todos son salvos. Por eso Mateo 25 habla de ovejas y cabritos. Y en el Apocalipsis, Dios separa ovejas y cabritos. Las ovejas al reino de Dios, como Josué, los niños, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Los que son cabritos en el Antiguo Testamento son cabritos en la iglesia hoy en día, y esos estarán fuera. Esa es una verdad que ya lo dije, pero me estoy acordando y la digo de una vez. Fíjate, porque así puedes entender por qué Dios actúa como actúa. Entonces, sí, desafortunadamente la iglesia no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Va a haber mucho chasco y a lo mejor muchos no estamos. Pero que esto nos sirva para entender las diferentes formas como Dios nos ha hablado de lo mismo. Dios nos ama, nos castiga, nos perdemos, nos alejamos, nos apostatamos, pero luego regresamos y Dios nos perdona y nos vuelve a dar paz y nos vuelve a dar otro ciclo. Y así estamos. Y esto va a ser siempre hasta que el Señor venga.
Ya platicaremos de todo, porque fue un ligero adelanto, pero vale la pena tenerlo, porque de esta forma las semanas siguientes te van a ilustrar más y te van a completar la idea. Y vamos a llegar, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, vamos a hablar de estos mismos círculos, pero obviamente la gran tribulación, el reino milenial, todas las fases de conocimiento que nos faltan tener, ¿vale? Muy bien, vamos a orar, ¿les parece? Vénganse. Señor nuestro, gracias. Gracias, Padre, por esta revelación. Gracias por esta forma práctica, profunda, amena, interactiva de poder estudiar tu palabra. Señor, permite que este conocimiento baje a nuestro corazón y nos acerque a ti, nos aleje del sincretismo con el mundo y que nos distingamos como hijos tuyos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Muchas gracias.